Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos iniciando nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, siempre Jesucito que nos acompaña, que nos ayuda, que nos bendice, que nos regala tantas cosas lindas. Aprendiendo con Jesús, queridos niños. Bueno, y ahora entonces procuramos concentrarnos, procuramos entender todo lo que Jesucito nos va regalando, queridos niños. Vamos entonces a concentrarnos un poquitito y vamos a mirar lo que Él nos ofrece en el día de hoy. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es la oración. El tema de la oración, entonces, orar, rezar, cuáles son las formas, cómo tenemos que comunicarnos con Dios, cuál es la gracia que el Señor nos regala, qué es lo que nosotros queremos cuando nos encontramos con el Señor en oración. ¿Qué es lo que nosotros buscamos, queridos niños, cuando nos ponemos en esa actitud orante de rezar, de pedir a Dios, de agradecer a Dios, de alabar a Dios? ¿Se dan cuenta? Hay muchas cosas lindas, queridos niños. Para eso vamos a escuchar la palabra de Jesús. Vamos a verle a un Jesús que reza, a un Jesús que sabe orar, a un Jesús que sabe entrar en comunicación con su Padre del cielo. Ahora escucharemos a nuestras compañeritas que nos leerán la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús los llevó hasta cerca de Betania y levantando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron delante de él. Después volvieron llenos de gozo a Jerusalén y continuamente estaban en el templo alabando a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué lindo haber escuchado la palabra de Dios, que Jesús sube a la montaña, que Jesús reza, que Jesús se encuentra con Dios y nos enseña también a cada uno de nosotros a rezar. Nos enseña a cada uno de nosotros a escuchar, a saber cuál es la voluntad de Papá Dios. Jesucito es el primero que se pone en camino y dice: papito, papá, ¿cuál es la voluntad tuya para que yo pueda hacer bien las cosas? Muy bien, queridos niños, vamos a prepararnos. Tengan ustedes su cuadernito, tengan ustedes siempre su Biblia, porque nosotros volvemos enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
San Francisco de Asís. Hoy presentamos El hermoso caballero. ¡Y toma esto! ¡Y toma! Yo soy más fuerte que tú y más valiente. Entonces atrápame. Juguemos a que tú eres el potestad de Perulla. ¿Y tú? Soy el caballero invencible. Tú siempre pierdes conmigo. Pero esta vez ganaré porque tengo la espada de fuego del arcángel Gabriel. Lograré matarte y así serás un arcángel muerto. Ganaste. No ganaste nada porque aunque tú lo hayas matado, yo ahora puedo resucitarlo. Él perdió y ya está muerto. Debes dejarlo así. No puedes hacer nada. Sí, perdí, deja así. ¡Miren, es Giuseppe! ¡Al fin regresó! ¡Qué maravilla! ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi primero! ¡Espérame, Francisco! Pero después me toca a mí. Calma, calma. Soy tu caballero. ¡Qué hermoso eres! Espera, te ayudo, así puedes subirte. ¡Al ataque, adelante! Yo me encargo. Adelante, Giuseppe, ¡vamos! ¡Sí, vamos, 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 mi corcel, vamos! ¡Al ataque! Es una armadura bellísima, señor. Un buen trabajo. Pero las otras brillan, la mía no. Pero fue usted mismo quien dijo que la quería negra como las plumas de un cuervo. Esta armadura es extraordinaria. Parece estar hecha de la oscuridad de la noche. Pero yo no la quiero así. Este color no me gusta. Tendrá que bañarla en plata y pulirla hasta que parezca un espejo. Desde lejos todos deberán reconocerla. Como quiera, mi señor, así se hará, pero creo que sí. ¿Qué te pasa? ¿Acaso no eres capaz de hacerlo? No es eso, señor. Estoy seguro de poder darle gusto, pero es que costará mucho más del precio pactado. Mi padre pagará lo que pidas. ¿Vieron las armaduras? Son de verdad terribles, como las de los caballeros esbebos de Magonza. ¿Tú eres el próximo? ¿Cómo te llamas? Señor, mi nombre es Felipe, vengo de Pozo Beato, y aquí traje mi espada. Bien, Felipe, estás enrolado en el ejército de Asís. Dale lo que le toca. Gracias, señor. El que sigue, ¿cómo te llamas? ¿Te enrolaste, Felipe? Deja ver cuánto dinero te dieron. ¡Oh, es mucho! Sí, mucho, ¿verdad? Nos hacía mucha falta. ¿Cuándo tienes que partir? No me lo dijeron, pero creo que la guerra empezará muy pronto. ¡El torneo! Estuviste magnífico, Francisco. ¡Ganarás!
¡Ganaste, Francisco! ¡Eres el mejor! ¡Sí! Francisco de Pietro di Bernardone, te declaro vencedor del torneo. ¡Sí, a Perugia! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Sí! Podremos hacer. Estoy muy feliz. Nuestros hombres no ven la hora de hacerles tragar los insultos por sus gargantas peruginas. Para ganar no basta solo el entusiasmo. Los peruginos tienen un ejército mejor organizado. Estos campesinos tienen voluntad, pero no saben de combates. ¿Qué pasará cuando estemos en campo abierto, hombre a hombre? ¿Acaso olvidas, Francisco, que nuestra caballería no es menos que ninguna? Estoy convencido que será nuestra arma ganadora. ¡Sí, eso es! ¡Vamos! Nuestra acorazada caballería es imbatible. Esperemos que eso baste para ganar. Por lo tanto, yo les digo que ya no podemos esperar más. Tendrá que haber guerra contra Perugia. Debemos librar una guerra sin cuartel. Estaba en Provencia cuando los peruginos nos derrotaron. ¿Cómo quieren que sepa de guerra? Al menos se habrán enterado de los muertos, ¿no? Mi esposo quiere ir a la guerra, pero yo no lo dejaré ir. Tenemos hijos y las cabras que llevar a pastorear. Yo no puedo sola con eso. ¿Y a todas estas para qué guerra? Si nos falta pagar las deudas de la última. ¿Alguna vez han visto hombres que quieran la paz? Si a un hombre le quitan las espadas, no le queda nada. Perugia nos desangra hace decenios, pone impuestos injustos sobre toda la mercancía que pasa por su territorio. Ha comprado a peso de oro la fidelidad de los mercenarios alemanes que defendían nuestra ciudad. ¿Ha comprado espadas, corazas, túnicas de hierro o caballos de guerra? ¿Por qué hizo todo eso? Porque Perugia prepara la guerra contra de Asís. Quieren vaciar nuestras bodegas, arrancarnos nuestras banderas, humillarnos. Responderemos a esos buitres de la única manera en que los orgullosos hombres de Asís están obligados a responder. ¡Con la guerra! ¡Sí, con la guerra! Cuando venzamos a Perugia nos tomaremos todo el vino de sus cantinas y también le haremos propuestas a sus mujeres que no Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús. Como siempre nosotros estamos en sintonía, como siempre queridos niños, nosotros estamos en este camino del encuentro con Dios. Estamos en este camino para saber y conocer qué es lo que Dios quiere de nosotros, queridos niños. Y el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es la oración. La oración, las formas de rezar en realidad, queridos niños. ¿Cuáles son estas formas de rezar, estas formas de encontrarnos en oración con Jesús?
porque hay muchas maneras de rezar, porque eso sale del corazón. La forma de orar, la forma de entrar en sintonía con el Señor. Qué lindo, qué lindo. Entonces, queridos niños, entrar en sintonía con Dios. Muy bien, vamos a escuchar y vamos a estar atentos con lo que Jesucito hoy nos quiere enseñar y nos quiere decir. Sería muy difícil amar a una persona de la que oímos hablar muy bien, pero a la que no conocemos personalmente. Orar o rezar quiere decir hablar con Dios. Necesitamos relacionarnos con Dios, hablar con Él para poder amarlo y recibir su gracia. Rezar significa hablar con Dios. Entrar en oración significa hablar con Dios. Saber lo que Dios quiere, conocer la voluntad de Dios. Qué feo que es, queridos niños, cuando nosotros decimos que somos cristianos, cuando decimos que creemos en Dios, cuando decimos que creemos en Jesús, pero nunca entramos en oración. La oración, queridos niños, nos sensibiliza, nos pone en sintonía con Dios, nos pone en cercanía con el Señor. Y esto es lo importante, entrar en sintonía, entrar entonces en esta cercanía profunda. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Dios nos ofrece, queridos niños? Porque esto es lo esencial y lo fundamental. Cuando nosotros entramos en sintonía, cuando nosotros entramos en lo esencial y en lo fundamental, cuando nosotros queremos hacer con la gracia de Dios lo más lindo. ¿Y qué es lo más lindo, queridos niños? Entrar en sintonía y conocer la voluntad de Dios. Vamos a seguir escuchando y vamos a seguir conociendo qué nos enseña hoy Jesucito en esta catequesis. Hay diversas formas de rezar. Podemos rezar desde nuestro interior, en silencio, con las palabras que nos salgan del corazón. Esto se puede hacer en una iglesia, en casa o en cualquier lugar. Y esta es la característica de la oración. No es solamente pedir, yo, Dios, quiero, yo, Jesucito, quiero, yo, quiero. No, es también agradecer la vida, agradecer tantas cosas lindas que Dios nos ofrece. Y además de ser agradecidos, también de alabar a Dios y decir cuántas cosas lindas me has regalado. La vida, la familia, me has regalado los compañeritos, me has regalado mi madre, me has regalado mi papá, me has regalado tantas cosas, mi trabajo, mi estudio, la posibilidad de respirar, de vivir, de jugar. Hay que ser agradecidos y hay que saber también alabar a Dios. No solamente pedir, yo quiero, Dios, yo quiero esto, yo quiero aquello. No, nosotros no podemos ser pedigüeños, queridos niños, sino que sobre todo ser agradecidos y también alabar el nombre de Dios. Vamos a seguir escuchando algo más que nos enseña hoy Jesucito sobre la oración. Podemos rezar repitiendo oraciones aprendidas como el Padre Nuestro o el Ave María. Lo importante es que lo digamos realmente con el corazón. Podemos rezar todos juntos en las celebraciones de la iglesia, especialmente durante la Santa Misa. Esta oración comunitaria se llama liturgia. Qué lindo que es entonces también hablar, presentar, decir todo lo que nosotros tenemos en el corazón, todo lo que nosotros estamos viviendo, queridos niños. Es hablar, es entrar en diálogo con Dios. Eso significa orar. Orar es hablar con Dios. Es entrar en sintonía de corazón con el Señor. Pero atención, aquí viene otra cosa importante. Además de hablar, de entrar en sintonía con el Señor, estamos diciendo algo importante y esencial, queridos niños. ¿Y cuál es eso importante y esencial? Que nosotros también tenemos que alabar a Dios, ser agradecidos con Dios. No simplemente pedir, ya dijimos. Y esta es la característica de la persona que ora, la persona que reza, la persona que entra en sintonía. Muy bien, queridos niños, vamos a volver nosotros enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Segundo misterio glorioso, la ascensión del Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús. Todos los días aprendemos cosas maravillosas y cosas lindas, cosas nuevas. Y hoy con tema muy importante. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es la oración. La oración, queridos niños, la forma de rezar, cómo tenemos que rezar, cómo es la oración. Esto es lo que Jesucito hoy nos quiere enseñar. Y ahora entonces vamos a la primera preguntita. ¿Cuál es, queridos niños? La primera preguntita. Atención. ¿Qué es
Orar, queridos niños. ¿Qué significa rezar entonces, queridos niños? Orar o rezar quiere decir hablar con Dios. Necesitamos relacionarnos con Dios, hablar con Él, para poder amarlo y recibir su gracia. Quiere decir justamente hablar con Dios, entrar en sintonía con el Señor, entrar en esa relación tan cercana con Dios. Eso quiere decir orar, queridos niños. Qué lindo que es cuando nosotros le encontramos a un Dios que nos escucha, un Dios que nos quiere, a un Dios que nos ofrece todo, queridos niños. Entrar en sintonía y saber lo que Dios quiere de nosotros. Muy bien. Ahora atención, queridos niños, porque viene la segunda preguntita. ¿De qué forma, queridos niños, nosotros podemos rezar, podemos orar, podemos entrar en sintonía con Dios? Podemos rezar repitiendo oraciones aprendidas, como el Padre Nuestro o el Ave María. Lo importante es que salga de nuestro corazón. Muy bien, primero podemos rezar desde nuestro interior, es decir, esa oración de alabanza, de agradecimiento, de petición, desde nuestro interior. Lo que sale desde adentro, queridos niños, es la primera manera de rezar. Gracias, Jesús, te doy por mi mamá, por mi papá. Gracias, te doy, Jesús, por mis hermanitas. Y así, y rezando desde adentro, lo que sentimos, lo que tenemos en el corazón. Le damos gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias, Señor, porque hoy amanecí de nuevo con vida. Gracias, Señor. En fin, ese es rezar desde el interior. Lo segundo, podemos rezar con las fórmulas y las oraciones que escuchamos desde el Evangelio, desde la palabra de Dios, las oraciones que vamos aprendiendo y vamos recitando. Dios te salve María, y así vamos rezando. Padre nuestro, creo en Dios Padre, y así. Tenemos tantas oraciones que nos ayudan, queridos niños, para que nosotros podamos entrar en sintonía con el Señor. Son ya fórmulas que nos ayudan a pensar en ciertos elementos importantísimos para relacionarnos con Dios. Y luego hay una tercera manera, queridos niños. La tercera manera de la oración es cuando nosotros rezamos la liturgia con la iglesia, la Eucaristía, la misa, cuando nos ofrecen rezar, leer los salmos, la Biblia. ¿Entienden, niños? Estas son las oraciones de la iglesia, propuestas por la iglesia, por la comunidad. Entonces podemos rezar solos, interiormente, palabras que salen del corazón. Palabras que conocemos, que están en la Biblia. El ángel, por ejemplo, cuando le saluda a María, Dios te salve María, y así. Padre nuestro, recen así, ¿verdad? Son fórmulas que ya conocemos. Y luego, como decíamos por último, todas las oraciones que la iglesia nos va proponiendo en las liturgias y en las celebraciones, donde el corazón entra en sintonía profunda con Dios. Muy bien, queridos niños, ahora vamos a concluir nuestra catequesis del día de hoy. Vamos a poner así juntas nuestras manitos y le vamos a rezar a nuestra mamita. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que la bendición de Jesucito descienda sobre cada uno de ustedes por intercesión de nuestra mamita, que siempre es auxiliadora de los cristianos. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Que Dios les bendiga a todos. Aprendiendo con Jesús.